En principio vamos a recordar lo que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, estamos ya en el tema 2 y en este caso, como ya hemos visto en la anterior clase, vamos a seguir analizando cómo podemos, desde el punto de vista de la aplicación de la ciencia psicológica, mejorar algunos procesos vinculados con la gestión del talento humano, lo que antes se denominaba administración de recursos humanos. Justamente este es el principal campo de acción que tiene la psicología industrial. Habíamos visto, por ejemplo, que una primera fase, etapa dentro del proceso de contratación o selección de personal es justamente el análisis de puestos. No vamos a ver la parte técnica para nada, pero sí vamos a ver cómo influye el determinar qué tipo de inteligencia, qué tipo de personalidad debe tener a aquella persona, hombre o mujer, que llegue a ocupar un cargo. Habíamos realizado una práctica eh, a través de la definición de un análisis de competencias, establecer indicadores conductuales para una competencia pertinente a un determinado cargo. Hemos realizado esta práctica, se la ha realizado con cargos, en este caso un cargo de cajero y la competencia de afrontar la presión, el cargo de asesor de créditos y la competencia de captar a clientes. Ahora ya estamos en otro proceso que forma parte de la contratación de personal, que es el proceso de selección. Una vez que se ha, primero, diseñado el puesto, se ha establecido cuáles son las competencias y en sí la personalidad, el tipo de inteligencia pertinente a un cargo, y al existir la necesidad de contratar a uno o varios nuevos funcionarios, primero se procede al reclutamiento, es un proceso netamente técnico. Nosotros no nos interesamos en ello en esta asignatura, pero vamos a ingresar a la selección. La selección implica, como ya les había comentado, aplicar una serie de evaluaciones. Estas evaluaciones nos van a permitir determinar cuál o cuáles son los mejores prospectos para ocupar un cargo. Bien. Habíamos visto quizá la evaluación más importante son las entrevistas. ¿Por qué digo evaluación? Porque justamente su finalidad es esa, de una entrevista laboral. Habíamos determinado que hay dos tipos de entrevistas, una entrevista conductual y una entrevista situacional. Justamente ahora vamos a trabajar con algunas preguntas esenciales. La entrevista conductual, como ya había indicado, implica en que a través de una serie de preguntas a los postulantes a un cargo dentro de una empresa, se deba averiguar aspectos esenciales, aspectos vinculados, como su nombre lo indica, con la conducta de los trabajadores. Bueno, vamos a ver entonces. Aquí aplicamos psicología y es quizá la parte más importante. Una gran pregunta que se debe realizar a todo postulante: ¿por qué quiere trabajar en nuestra empresa? Ustedes como gerentes, administradores o en su caso responsables del área de recursos humanos, primera gran pregunta. Y
en cualquier entrevista se realiza esta consulta. Entonces, aquí es esencial, por ejemplo, evaluar. ¿Evaluar qué? La respuesta. Muchos van a decir, mi sueño ha sido trabajar en su empresa y demás. Otros van a ser un poco más sinceros y indicar, existe o tengo una necesidad de trabajo y existen muy pocas fuentes laborales. Literalmente, esa sinceridad va a ser valorada. Muchos ya, como podría decir, y vamos a ver a continuación, se preparan ya para responder este interrogante, porque es tradicional, si se podría indicar. Entonces, siempre se inicia con esto. Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles son sus aspiraciones laborales? Y aquí no me refiero a lo que es la parte técnica, salarios, sino me refiero si un prospecto, un candidato a un puesto de trabajo, tiene deseos de ascender dentro de la empresa o a qué quiere llegar, no solamente dentro de la empresa, sino fuera de ella. Y es muy importante. Si voy a contratar a un cajero, por ejemplo, y le consulto esto y él me dice, yo quiero ser una persona con o que tenga en un futuro su empresa propia, ya voy a ver que esa persona no va a servir para ocupar el puesto de cajero. Entonces, miren, hay que ir vinculando las respuestas que dan los postulantes a las características de la empresa. Y para ello me voy a la siguiente consulta. Y es muy importante. Si sucede que renunció de su último trabajo, ¿por qué lo hizo? Y aquí vamos a ver en otras presentaciones alguna terminología. Aquí hay que valorar que si un postulante está o no mintiendo. Es muy importante valorar el lenguaje. Si una persona utiliza un lenguaje inapropiado u hostil, si se podría decir, es muy probable, no es algo seguro, que esté mintiendo. Bueno, entonces, mire, ¿por qué has renunciado? Entonces, muchas personas van a decir, no, es un feo lugar donde trabajaba anteriormente. Pésimo lugar, pésimas condiciones. Perciba. Estoy utilizando un lenguaje inapropiado. Feo, horrible, el clima laboral era inapropiado. Entonces, uno va a deducir que esa respuesta está condicionada por el postulante. Una respuesta mucho más precisa, ideal, será, bueno, he renunciado por motivos personales, el tiempo, la familia, algunos contratiempos en el anterior puesto laboral y demás. Entonces, muy importante el hecho de evaluar, como les decía, el lenguaje. Otra pregunta. Si sucede que fue despedido, ¿por qué lo despidieron? Igual. Valorar aquí el lenguaje. Muchos, ¿qué hacen? Responden, indican, no, me tenían, van a disculpar el lenguaje coloquial, me tenían jaque, no les agradaba, que el gerente, el propietario, el administrador me tenía siempre presionado y solo a mí. Muchas veces el responder de esa forma ya da cuenta que esa persona está mintiendo
o está condicionando esa respuesta para verse como víctima. Entonces, muy importante al evaluar a una persona en una entrevista. Una persona mucho más preparada dirá, bueno, me han despedido porque no cumplí ciertos objetivos, pero el tiempo fue muy limitado, no contaba con los recursos suficientes, no tenía la formación en esa área específica y demás. Entonces es una respuesta mucho más favorable, mucho más profesional en todo caso. Otra pregunta muy importante en esta parte. ¿Cuánto tiempo estuvo sin trabajo? Ahora, muchos, como les digo, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos como personas? Condicionamos nuestras respuestas para supuestamente hacernos ver como víctimas. Cuando lo correcto es siempre responder con la verdad y ya con términos técnicos. Puede ser que una persona haya estado mucho tiempo sin trabajo, pero decir, bueno, estoy varios años sin trabajo, por ejemplo, pero tuve varias alternativas, pero las alternativas no me ofrecían prestaciones, el salario era muy bajo, no estaba en función a mis aspiraciones. Entonces, miren, es una respuesta mucho más pertinente. Uno no está mintiendo, pero la respuesta la da con términos técnicos. Entonces, miren, con estas pequeñas preguntas, una persona o administrador que está entrevistando, perdón, a una serie de postulantes a un puesto, puede darse cuenta de quién está mintiendo o quién está condicionando sus respuestas, como ya les había anticipado. Entonces, miren, vemos aquí una gran aplicación de la psicología laboral en sí. Lastimosamente, creo que por el hecho de no contar tiempo, reducir el tiempo de las entrevistas, no se preparan muy bien estas. Lastimosamente, en la vida real sucede así. Bueno, tenemos otra también importante, que es la entrevista situacional. Resulta difícil, les digo con experiencia, ya enfrentar a un postulante a un cargo, a una simulación de una situación. Quizá en empresas pequeñas, en cargos pequeños, relativamente sencillos, si se podría decirlos así, es posible someterlos a una prueba. Pero en otras empresas ya no. Por ende, la entrevista nos permite, claro, desde una perspectiva general, conocer cómo un postulante a un puesto puede responder a una situación hipotética que se le plantea. Mira, para un postulante a un cargo de cajero, una pregunta muy importante. En el momento de la entrevista, pongamos que yo soy quien está entrevistando, el jefe de recursos humanos, administrador, le pregunta a un postulante, ¿quería usted si atiende a un cliente que estuvo esperando más de una hora en fila y que por mala suerte requiere de un servicio o requiere pagar un servicio como el de energía eléctrica y resulta que el sistema para cancelar dicho servicio
está inhabilitado. Eso puede ser por varios motivos. Entonces, es una situación convencional cuando uno es cajero. Es decir, uno no tiene la culpa de que el sistema, por ejemplo, a través del cual se paga la energía eléctrica u otros servicios básicos, esté o no habilitado. Eso es ya culpa o del área de sistemas o de la empresa de servicios o de la misma conexión a internet. No es culpa del cajero, pero se da. Entonces, a un postulante preguntarle esto, resultaría muy importante la respuesta que él nos dé. Mire, aquí aplicamos psicología. No podemos experimentar o hacer que el postulante viva directamente esta situación por muchos factores, recursos ante todo, pero ya la respuesta que él da a esta interrogante va a proporcionar información muy importante para tomar la decisión de aceptarlo o no. Si se queda callado un largo tiempo, lógicamente ya será un punto en contra de él. Si da una respuesta inapropiada también. Entonces, miren, aquí yo no puedo dar una respuesta única, no la hay. Algunos dirán, bueno, de manera paciente yo le voy a explicar a la cliente que no hay el sistema, pero le voy a invitar a que se quede en el banco si es que tiene el tiempo para que la atienda, o en su caso voy a tratar de recordar su rostro y demás para que en otra venga y le atienda directamente. Entonces, esa es una posible respuesta positiva. Puede haber más. Entonces, evaluar cómo una persona responde a estas interrogantes. Aquí estamos aplicando psicología. Bueno, entonces, mire, por eso es que estudiamos esta asignatura. Aquí se demuestra la personalidad, la inteligencia. No hablamos aquí siempre de retención de conocimiento, sino esa inteligencia innata o propia de cada individuo. Como habíamos visto, en el cargo de cajero es esencial la inteligencia interpersonal. Entonces, una persona así, sin duda alguna, está preparada para enfrentar estas situaciones y puede dar una buena respuesta a este interrogante. Entonces, miren, muy importante estos aspectos. Podríamos hablar mucho más. Lastimosamente, estamos muy retrasados con el avance. Bueno, sería, como les digo, favorable seguir dando más ejemplos de cómo gestionar una entrevista desde un punto de vista psicológico. Bueno, vamos a hablar también de otros aspectos que nos ayudan a este proceso. Bueno, podemos evaluar las expresiones faciales de la persona que está siendo sometida a la entrevista, expresiones faciales, movimientos corporales, la inquietud. Bueno, pero también, como les decía, vamos a valorar sus expresiones orales. Claramente aquí la teoría establece que aquellas personas que mienten en una entrevista demoran más en comenzar a responder preguntas que quienes dicen la verdad. Pero cuando tienen tiempo para planificar, en realidad comienzan a responder con mayor rapidez que quienes dicen la verdad. Bueno, por eso es muy importante diseñar bien las entrevistas. Muchas veces, como administradores, cometemos el error. Nos comunicamos con postulantes y ya les indicamos. Mañana hay una prueba o mañana hay una entrevista. Tiene que venir formal y demás. Cuando no deberíamos hacer aquello, sino que quien postule ya con su propia personalidad venga con una ropa formal, venga ya preparado
con los conocimientos técnicos vinculados a un cargo. Pero miren, ahí erramos muchas veces. Como les decía anteriormente, cuando una persona miente en una entrevista, por lo general evitan los pronombres en primera persona como mi o mío. Usan más palabras que connotan emociones negativas, como les había anticipado. Odio, triste, y usan menos palabras como excepto, pero o no. Vean ustedes, siempre el usar este lenguaje odio, un lenguaje negativo, es que expresa que ellos se están condicionando o se están mostrando como víctimas, cuando lo correcto es utilizar lenguaje mucho más técnico. Decir la verdad, sé que puede ser muchas veces horrible, pero siempre utilizando un lenguaje técnico. Bueno, entonces, como dirían, algunos tips psicológicos para encarar una entrevista. Podríamos hablar más, el tiempo es nuestro enemigo. Otra evaluación que comprende la selección de personal son las pruebas psicométricas. Y no solamente las pruebas psicométricas, sino pruebas de diversos ámbitos. Las psicométricas evalúan ¿qué? Evalúan lógica ante todo. Lógica, pero también hay otras pruebas. Van a consultar si tienen familiares que trabajan en bancos. Hay varias pruebas. Hay pruebas de personalidad. Se realizan tests a través de cuestionarios virtuales. Hay pruebas de inteligencia, pero vinculadas al puesto. Si yo voy a ser cajero, tengo que conocer, por ejemplo, las características de un cheque. ¿Dónde está eso en el Código de Comercio Boliviano? Tengo que conocer la Ley 393, Ley de Servicios Financieros. Establecen lineamientos generales de lo que es la banca en sí. Conocer algunas, podríamos decir, secciones, títulos de la recopilación de normas para servicios financieros. Pero reitero, eso es pertinente al cargo que uno está postulando. Si uno va a postular a ser, por ejemplo, un personal del área de almacenes de una entidad pública, tendrá que conocer pues el Decreto Supremo 181, normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Y así. Entonces son varias pruebas. Aquí no solamente son psicométricas, sino varias pruebas. No es correcto, no sería correcto evaluar a las personas sobre un solo estándar. Tenemos referencias, datos personales. Esto lo van a estudiar bien cuando lleven la asignatura de Administración de Personal 1. No es nuestra tuición, es de carácter técnico. Lo que les indicaba, en algunos trabajos realizan simulaciones. Es muy bueno, pero cuesta mucho, más que todo en tiempo. Por ejemplo, encontrar clientes que estén dispuestos a ayudar en estas pruebas de trabajo. Y es difícil. Luego tenemos, esto se ha puesto, podría decirse de moda, perdón que utilice ese lenguaje, en los últimos años, un análisis de escritura, lo que técnicamente se denomina grafología. Mire, no es nuestra tuición, es, podríamos decirse, un arte, la grafología. Son varios aspectos a considerar. Miren, aquí les dejo en diapositivas. No quiero hablar de esto porque lo interesante sería ponerlo en práctica. ¿Por qué? O sea, ¿qué te enseñará el... Ponerlo en práctica. Pero, como les digo, les dejo aquí en las presentaciones
algunos lineamientos para aplicar la grafología. No quiero ahondar en esto porque lo esencial sería ponerlo en práctica. Y por este medio es muy complicado. Entonces, miren, les dejo varios lineamientos que nos permiten realizar un análisis de escritura o de grafología. Lo pueden hacer con ustedes. Y por último, para finalizar este tema, tenemos los centros de evaluación. ¿En qué consiste esto? Para algunos expertos, indican que los centros de evaluación es el conjunto de los métodos que hemos citado anteriormente. Otros expertos, y ellos tienen la afirmación correcta, se refieren a estos centros a aquellas empresas que se especializan en el proceso de selección. Hay algunas empresas, bueno, yo nunca he sido parte de ellas, pero no sé, hay varias páginas de internet, trabajos.com, creo que es una, no estoy segura, pero donde un postulante, no solo a un cargo, sino a varios, puede subir su currículum y esa empresa, ¿qué hace? Vende esa información a las empresas que requieren postulantes para un puesto de trabajo. Esos serían los centros de evaluación. O inclusive estos centros encaran estas evaluaciones. Ante todo, las pruebas. Bueno, eso no es nuestro tema. Con seguridad esto lo van a enfatizar de aquí a un año en administración de personal. Bueno, entonces, en conclusión, para concluir este tema, estudiamos la inteligencia, la personalidad de los individuos. ¿Por qué? Porque esa inteligencia que en sí es única para cada individuo, única me refiero al hecho de que un individuo tendrá una inteligencia kinestésica, otro tendrá una inteligencia lógico-matemática y demás, son pertinentes a diversos cargos en el mundo empresarial. Y como habíamos hecho algunos ejercicios, es esencial determinar qué inteligencias son pertinentes a un cargo, qué personalidades son propias de un cargo. Muy importante. Bueno, ¿por qué? Porque si contratamos al mejor recurso humano, con seguridad vamos a reducir los esfuerzos en motivación, en mejorar la actitud, en reducir conflictos y otros aspectos que ya vamos a ver en los siguientes temas. Bueno, entonces vamos a ingresar al tema número 3. Como les digo, estamos un poco retrasados. Entonces, existe la impetuosa necesidad de ya enfatizar este tema. Bueno, vamos a ver las actitudes, satisfacción y compromiso en el trabajo. ¿Por qué estudiamos esto? Una vez que se ha contratado a uno o varios trabajadores, trabajadoras, y estos ya pertenecen a la empresa, desenvuelven sus actividades, es necesario que evaluar su actitud. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, en un diálogo con un gerente del Banco Prode, muy bueno, indicaba esto. Las personas se dan los medios para tener un buen porcentaje de puntaje en las evaluaciones durante la selección de personal. Pero
cuando ya ingresan a la empresa, aquí es donde se verifica que muchos de esos postulantes y ahora trabajadores no son aptos para formar parte del banco en este caso, la actitud. Y no solamente en un banco, sino en cualquier empresa. Nos esforzamos bastante para ingresar a un trabajo, pero ya cuando desarrollamos el mismo, aquí, nosotros con nuestra actitud demostramos si realmente estamos preparados, aptos, nos gusta ese trabajo o no. Por eso estudiamos las actitudes, la satisfacción y el compromiso en el trabajo. Porque como gerente, administrador, jefe de recursos humanos, yo tengo que evaluar esto. Si voy a encontrar un personal, un trabajador, al que le dé una orden y él me diga, no tengo tiempo, ¿por qué lo voy a hacer? No, que tengo que estar con mi familia, que ponga cualquier pretexto o simplemente diga, no es mi función, va a demostrar una actitud negativa y obviamente va a ser un trabajador que dañe a la empresa, que no sea productivo. Entonces, por eso es importante conocer las actitudes. Partimos del concepto de actitud. Técnicamente se indica que una actitud son ciertas regularidades en los sentimientos, los pensamientos y las predisposiciones del ser humano para actuar hacia algún aspecto de su ambiente. Aquí está el punto clave. Predisposiciones para actuar hacia algún aspecto. A diferencia de la personalidad es muy difícil de modificarla. Lo que sí se modifica, adapta a ciertas situaciones es la actitud. Como vemos aquí, reflejan las actitudes, hablando de las actitudes, reflejan la tendencia del individuo a sentir, pensar o comportarse de forma positiva o negativa hacia el objeto de la actitud. Bien, aquí está. Estas actitudes van a ser distintas en función a una persona, a un grupo o a objetos. Ustedes pueden tener una actitud positiva con personas que son sus amigos, amigas. Pueden tener una actitud negativa con otras personas, como sus compañeros, si es que trabajan sus compañeros de trabajo, sus colegas. Pueden tener una actitud negativa hacia ciertos objetos. Es decir, en este caso, miren, tener una actitud negativa hacia la modalidad de educación virtual. Algunos tendrán una actitud positiva, otros una actitud negativa. Entonces, miren, la actitud varía en función a una persona, a un grupo de individuos, a objetos. No es como la personalidad, como les indicaba, que va a ser muy complicada que yo regule mi personalidad a ciertas actividades. Generalmente no se puede. En cambio, las actitudes sí. Y las actitudes son medibles, son evaluativas. Como les decía, yo tengo un empleado, o tengo un grupo de empleados, le doy una orden. Bueno, si es un trabajador que tiene ganas de trabajar para la empresa, de salir adelante dentro de ella, dirá, bien, no tengo tiempo, pero bueno, le voy a ayudar jefe y demás. O como les indicaba, yo le puedo dar una orden y él me va a decir, no está en mi manual de funciones, como muchos indican. O no tengo tiempo. Dígale a él es soltero, yo soy casado, yo tengo hijos. Entonces, miren, puedo evaluar la actitud de un empleado, si hablo de una empresa en buena o mala, una actitud nociva o beneficiosa. Puedo evaluar la actitud de un cliente, que eso es lo que no nos interesa,
en esta materia en placentero o placentera y no placentera. Entonces, las actitudes son evaluativas. Por eso es fácil evaluar la actitud. Fácil, es muy fácil. A diferencia de la personalidad es, se han dado cuenta, si bien hemos definido la personalidad así, pertinente a ciertos cargos, nos va a ser difícil evaluar. Por ahí, cuestionarios ya preparados por expertos. Bien. Hablando de las actitudes, tienen 3 componentes, al igual que el compromiso, que vamos a verlo después. Un componente afectivo. Estas son reflejadas en respuestas fisiológicas. Si una persona no me agrada, voy a tomar ese ejemplo, hay una respuesta fisiológica. Es decir, no me agrada, una simple expresión de mirarlo de una forma, podríamos decir, incorrecta, así irónica, y es una respuesta fisiológica. Muchas veces estas respuestas no son percibidas por la persona u objeto hacia quien se tiene esta actitud. Por eso es un componente afectivo. Vamos a ver que la actitud tiene un componente cognitivo. Este componente se refiere a por qué yo tengo una actitud negativa hacia cierto objeto, cierta persona. Puede ser un antecedente que he pasado, un problema que ya he tenido con él, puede venir de un comentario o simplemente la personalidad de ese individuo no me agrada. Bueno, son varios los factores que van a influir aquí, en este componente cognitivo de la actitud. El por qué yo tengo una actitud positiva o negativa hacia una persona, un trabajo, un objeto. Pero es eso, ¿por qué? Aunque también aquí ingresa mucho lo que es ya la propia personalidad de un individuo o su propia inteligencia múltiple. Vamos a ver después de esto, por favor, para que me entiendan. Y hay un tercer componente, el componente conductual, es decir, la respuesta que tiene un individuo con una actitud positiva o negativa hacia el objeto o persona, grupo, actividad que es objeto de esa actitud. Muchas veces, ¿qué sucede? Tengo una actitud negativa hacia una persona y justamente no se debe llegar a esto. ¿A qué llego? A una agresión, ¿verdad? Empiezo a tener una discusión, una trifulca, inclusive llega a agresiones físicas, golpes y demás. Ese va a ser el componente conductual de la actitud. Justamente es a lo que no se quiere llegar, para nada. Entonces, miren, tenemos 3 componentes. El componente podríamos llamar fisiológico, el componente cognitivo y el componente conductual. Lo que va a ser muy difícil de encontrar una expresión directa es este, el componente conductual. Generalmente se da a través de ciertos estímulos. Uno de estos estímulos podría decirse son estupefacientes. Se dan cuenta cuando muchas personas están en estado de ebriedad, justamente demuestran esto. Agreden a algunas personas contra las cuales tienen actitudes negativas. Entonces, miren, conocemos que la actitud tiene 3 elementos. Lógicamente, no se debe llegar a expresar este componente conductual. Lo que les anticipaba. La ventaja de las actitudes es que se pueden medir fácilmente.
Ahora, el cómo medir es muy importante. Generalmente, expertos, profesionales indican que para medir las actitudes se deben emplear cuestionarios. Pero aquí hay un problema, y aquí está. El efecto de deseabilidad social. Un momentito, quiero resaltar esto, y ya está. ¿Qué es el efecto de deseabilidad social? Este efecto indica que quienes responden a un cuestionario sobre actitudes dan respuesta socialmente convenientes. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Claro que nunca he sobrepasado el límite de velocidad al conducir, cuando de hecho lo han hecho. En realidad casi todas las personas han cometido esto, sobrepasar los límites de velocidad. Lo mismo sucede en el trabajo. Yo les puedo dar un cuestionario a mis empleados acerca de qué actitud tienen hacia el jefe, qué actitud tienen hacia las prestaciones, recursos y demás. Como saben, este cuestionario va a ser evaluado por el jefe, van a aplicar esto. Van a decir, este trabajo me encanta, los sueldos son muy buenos, las prestaciones son muy buenas, pero en realidad pueden tener una concepción totalmente contraria. No les gusta el trabajo, el sueldo para ellos se considera muy bajo, las prestaciones también. Entonces, para complementar el uso de cuestionarios, tampoco es incorrecto en su totalidad, se debe emplear, y ustedes están llevando técnicas de investigación, quizá ya están viendo las técnicas o aún no. La observación a través de guías de observación o listas de cotejo. Entonces, siempre es adecuado, con seguridad quien les dicta la materia de técnicas les va a indicar esto. Siempre es indicado emplear varios métodos de recolección de datos. Puedo aplicar un cuestionario, pero yo, para verificar en efecto si esas respuestas han sido o no verdaderas, simplemente los observo a mis trabajadores. Por ejemplo, ahora, con el rápido avance tecnológico, hay cámaras en los trabajos y uno a través de su celular, smartphone, puede observar qué están haciendo sus trabajadores. Fácilmente uno puede estar ahí en el ambiente de trabajo y observar las actitudes de sus trabajadores. O como les decía, darles una orden y evaluar su respuesta. Entonces, miren, muy importante el aplicar, si vamos a evaluar actitudes, cuestionarios, y complementar esto con la observación. La siguiente clase, si nos da tiempo, voy a mostrar la aplicación de algunos cuestionarios y el desarrollo de algunas guías que justamente nos permiten, guías de observación, claro, que nos permiten evaluar actitudes desde un punto de vista laboral. Aquí hay un ejemplo de un cuestionario. También puede ser aplicado esto a una observación. Si se dan cuenta, resulta mucho más coherente aplicar esto a una observación. Simplemente
claro, utilizar una guía, una de estas escalas por cada trabajador. Reitero, la siguiente clase, si nos da tiempo, vamos a ver un ejemplo de esto, por favor. Miren, un jefe puede evaluar si un empleado es ambicioso o no es particularmente ambicioso. Aquí tenemos 5 espacios porque puede aplicar una escala de Likert. A continuación la vamos a ver. Contiene sus emociones, o expresa libremente sus emociones. Entonces, observen. Esta serie de parámetros resulta mucho más pertinentes aplicarlos a través de una observación que a través de un cuestionario. Como les decía, para acompañar estos cuestionarios o también lo que son guías de observación cuantitativas, podemos emplear esta escala de Likert. Con seguridad en técnicas de investigación van a estudiar esta escala. ¿A qué se refiere? Se refiere a cómo puedo yo desarrollar una pregunta cuya respuesta sea de opción múltiple. Es decir, no simplemente se restrinja al sí y al no, que para muchos expertos se considera incorrecto. Para que me entiendan, les voy a mostrar un ejemplo. No es nuestro objetivo dentro de esta asignatura. Esto tendrían que estudiarlo, reitero, en técnicas de investigación. Miren, este es un ejemplo de una pregunta donde se utiliza una escala Likert. La pregunta, ¿considera que las condiciones que ofrece esta empresa, como el salario, la seguridad social, laboral y los recursos disponibles, son aceptables? Entonces, un individuo X tendrá que elegir entre estar totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Puede variar el orden. Miren, aquí va de lo peor, si se podríamos decir, a lo mejor. Puede invertirse el orden, puede emplearse otros términos. No hay problema. Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Esta es una escala Likert. Entonces, nos permite justamente, entre otras finalidades, evaluar la actitud. Aquí. Aquí, miren, es una escala Likert, solo que nos está expresando en sí. En un extremo puede estar una respuesta muy favorable y en el otro extremo muy desfavorable. Entonces, vean cómo se aplica esto. Como les digo, el lunes, por favor, si tenemos tiempo, la idea es acabar este tema lo más rápido posible. Vamos a realizar una práctica con el desarrollo de estos cuestionarios, que es lo que interesa en todo caso. Bueno, entonces, esta es una escala Likert. Si se dan cuenta, es una escala para responder una pregunta que va de una opinión, consideración muy negativa a una consideración u opinión muy positiva. Esa es su característica de una escala Likert, que generalmente podría decirse en el medio tiene una opinión neutral o regular. Bueno, ahora, ya hemos visto las actitudes. Actitudes, se han dado cuenta, es una respuesta que puede variar respecto a una persona, objeto, grupos, actividades y demás. Ahora vamos a ver cómo estas actitudes afectan a la satisfacción laboral. Y no solamente las actitudes van a afectar esta satisfacción, sino también otras condiciones, sean técnicas, económicas o psicológicas. Bien. Cuando hablamos de satisfacción, esto se refleja en compromiso.
Si una persona, un trabajador, una dama, un caballero, están satisfechos con su trabajo, sin duda alguna van a presentar un compromiso afectivo. Contrariamente, si un individuo no está satisfecho con su trabajo, va a presentar un compromiso o de continuidad o normativo. Entonces vean cómo el hecho de estar satisfecho afecta al compromiso que un trabajador tenga con su empresa. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como administradores? Lograr esto, un compromiso afectivo. Ese es nuestro reto. Es decir, que todas las personas que trabajen en la empresa que administro o en mi empresa, les guste trabajar ahí, les guste, estén satisfechos. Y pasa, hablamos del compromiso afectivo. En síntesis, es el grado en el cual un empleado desea permanecer en la organización, en la empresa. Le importa la misma y está dispuesto a realizar un esfuerzo por ello. Hay. Muchos dirán, es muy complicado lograr esto. No, en la realidad existe. El ejemplo más claro lo van a encontrar en los que trabajan en los bancos. Muchos de estos señores, uno diría, ganan muy bien. No es así. Sí hay puestos que ganan muy bien. Cajeros, por ejemplo, no tienen una remuneración acorde al riesgo que enfrentan. El riesgo es el riesgo continuo de perder dinero. Entonces, uno diría, y pasa, yo tengo amigos, ¿por qué sigues trabajando ahí? Cuando puedes trabajar en otra empresa, ya tienes experiencia, tienes cursos y demás, que o donde te van a pagar mejor y el riesgo del trabajo va a ser menor. Pero tienen esto, les gusta trabajar. Les gusta trabajar solo en un banco. Conozco a personas que están años y años en una misma entidad bancaria y no las ves gerentes o supervisores, sino en el mismo puesto. ¿Pero qué tienen? Un compromiso afectivo con la empresa. Les gusta trabajar ahí. Les gusta decir, yo soy de tal entidad bancaria. Entonces, esto es lo que se quiere lograr y debemos lograr al gestionar personas. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente no hay una receta única, pero aquí está, la satisfacción laboral. Si le doy un salario acorde a su trabajo, es decir, ni elevado ni muy bajo, si le doy las prestaciones mínimas necesarias, un seguro de salud, obviamente no será el mejor, pero que atienda por lo menos sus malestares básicos, le daré algunos bonos por cumplimiento, lógicamente va a estar satisfecho laboralmente. Si reconozco su esfuerzo, pese a que este señor sea un portero, por ejemplo, si reconozco su esfuerzo, va a estar satisfecho laboralmente. Ahora, vemos estos otros dos compromisos. Y ya aquí vemos, podría decirse insatisfacción. Compromiso de continuidad. Esto lo observamos en los trabajadores que se quedan en una empresa por, aquí está, el tiempo, dinero y esfuerzo que han invertido. Sucede, hay muchos gerentes que reciben ofertas laborales de otras empresas. Reciben, ni siquiera ellos buscan, porque son buenos. Pero no se quieren ir. ¿Por qué? Por esto. Ni siquiera el dinero, sino el esfuerzo. Uno dice, gracias a mi persona, esta empresa es lo que es ahora. Es la mejor o es reconocida. Gracias a mi persona. Entonces, no puedo regalar ese mi esfuerzo a otro que va a venir a una empresa ya consolidada. Entonces, miren, ahí vemos ya también un factor psicológico.
Es decir, no regalar mi esfuerzo a otro. Cuando otra empresa te ofrece un mejor trabajo, un mejor sueldo, mejores prestaciones. Aquí vemos el compromiso de continuidad. Puede ser que esa empresa donde trabaja esa persona ni siquiera le pague bien, quizá hasta tiene una concepción negativa de esa persona, pero la persona no se va a ir. ¿Por qué? Porque ha invertido mucho esfuerzo ahí. Y se van a dar cuenta ya cuando ingresen a un ámbito laboral. Muchas veces como administradores elaboramos manuales de funciones, elaboramos planes. Ha sido nuestro esfuerzo. Y al final, muchas veces no queremos cambiar de trabajo por ese hecho. Yo he hecho ese plan, yo tengo que implantarlo. Nadie se va a apropiar de mi esfuerzo, pese a que esté o no satisfecho laboralmente. Y aquí encontramos ya la insatisfacción en su máximo esplendor, el compromiso normativo. Vean, un empleado se siente obligado con la organización. Y como resultado de esta obligación, debe permanecer en ella. Por una parte, ¿qué tenemos? Sucede que muchas empresas han invertido mucho en mí. ¿Se da? Bancos o otras empresas te inscriben y te pagan cursos de capacitación, hasta cursos de posgrado. Hay empresas que hacen eso. Entonces, uno, obviamente, comportándose lógicamente, va a indicar. Si bien no me gusta el salario, el trabajo tiene mucho riesgo, me voy a quedar. ¿Por qué? Porque la empresa ha invertido en mí. Ha invertido en cursos, en capacitaciones que me sirven. Entonces me voy a quedar en ella. O esto. Hay un contrato. Hay un contrato que te obliga a quedarte en esa empresa. Ahora los contratos laborales son muy severos. Entonces, no podemos hablar de ello. Eso ingresaría a la parte de derecho civil ante todo. Entonces, puede darse este primer hecho, muy raro. Generalmente se da esto. No renuncio a un puesto. ¿Por qué? Porque hay una norma así reflejada en un contrato que me obliga a quedarme en esa empresa, aunque no me guste. Bueno, entonces, miren, vemos cómo la actitud que se deriva en la satisfacción afecta al compromiso que uno tiene con una empresa. En síntesis, un compromiso afectivo va a demostrar o va a ser síntoma de una alta satisfacción. Un compromiso de continuidad será un síntoma de una regular satisfacción y un compromiso normativo de una baja satisfacción. Bien. Lo que les indicaba, la satisfacción laboral no solamente se va a ver afectada por la actitud, sino también, tanto en la actitud como en la satisfacción, van a estar considerados como factores influyentes una serie de elementos. Vamos a conocer cada uno de ellos. Primero, aquí vemos, por ejemplo, la personalidad de un individuo. Miren, y conocemos este hecho. Hay personas que todo el tiempo se andan quejando, no solamente del trabajo, sino de todo. Y es innato esto. Siempre se están quejando. Salimos con ellas, compramos algo, se están quejando. Realizamos otra actividad, se están quejando. Entonces, miren, ese ya es un rasgo de personalidad. Contrariamente, va a haber otras personas que siempre van a estar satisfechas. Vamos a cierto lugar, pese a una mala atención, pese a un precio alto, van a estar satisfechas o van a ver el lado positivo. Entonces, vemos aquí
la personalidad. ¿Cómo influye en la satisfacción y obviamente también en la actitud? Pero no solamente se restringe a personalidad, sino tenemos predisposiciones genéticas. Aquí vamos a ver ya resultados de experimentos psicológicos o experimentos desde el punto de vista de la metodología de la investigación. Miren, estos 4 psicólogos, Harvey, Bouchard, Segal y Abraham, psicólogos norteamericanos, hicieron un experimento. En el experimento separaron a gemelos o mellizos, condicionando que uno de ellos trabaje en una empresa donde existan muy buenas condiciones salariales, laborales y un buen trato de los superiores. Al otro gemelo o mellizo lo llevaron a una empresa totalmente contraria, con bajos salarios, malas prestaciones, jefes muy, podríamos decir, incomprensivos de la situación de un individuo, totalmente irónicos. Pero ¿qué ha determinado esta investigación? Que pese a ello, los 2 gemelos o mostraban una buena actitud o una mala actitud. Pese a que se enfrentaban a diferentes situaciones, la actitud era la misma. Entonces, un motivo de la satisfacción puede ser la predisposición genética. Claro, no es único, sino hay otros factores, solo que puede influir. Tenemos las autoevaluaciones centrales. ¿Y a qué nos referimos esto? Nos referimos a la personalidad, pero también a otros factores psicológicos. La estabilidad emocional, la autoestima, la autoeficacia, el locus de control externo. Estas 2 últimas relacionadas con la inteligencia emocional que habíamos visto. De Coleman, recuerden, inteligencia emocional. Entonces, otros factores que inciden, o que añaden influencia en la satisfacción en las actitudes. Lógicamente, una persona con baja estabilidad emocional, que quizá está enfrentando problemas familiares, sentimentales, lógicamente va a mostrar una mala actitud o va a estar insatisfecha. No van a incidir aquí mucho los factores técnicos del trabajo, sino su estado emocional, los problemas sentimentales o familiares que enfrenta. La misma autoestima, personas con baja autoestima, personalidad neurótica o introvertidos, posiblemente también estén muy propensos a estar insatisfechos y a tener una actitud, podría decirse, negativa. La cultura. Esto igual viene de estudios que han realizado, en este caso, el Programa Internacional de Encuestas Sociales. Y no solamente ello, sino también estudios realizados por otro tipo de organizaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Obviamente, miren, los resultados vienen de, primero el que está a la izquierda de hace 14 años y el que está a la derecha hace más de 21 años. Pero estos estudios realizados técnicamente, científicamente, demuestran que los países que ustedes observan que están por encima tienen personas mucho más predispuestas a estar satisfechas que las personas que están por debajo o con resultados bajos. Bueno, son estudios técnicamente realizados
puede ser otro factor que incida en la satisfacción. La inteligencia, lo que hemos visto, ¿verdad? En el tema anterior. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Y aquí tomamos un ejemplo. En 1997, un departamento de policía de Nueva Londres, en Connecticut, Estados Unidos, generó controversia cuando anunció que los aspirantes que fueran muy listos no serían contratados. Y aquí tiene mucha lógica. Como habíamos visto en el tema anterior, para ser policías, una inteligencia deseable, no olviden, es la inteligencia kinestésica, ¿verdad? La capacidad de utilizar los miembros del cuerpo, la parte física del cuerpo de una manera adecuada. Y los policías necesitan esto. Gran resistencia física, alta velocidad, fuerza, conocer literalmente ciertas artes marciales, manejar armas y demás. Entonces, miren, aquí esencial la inteligencia kinestésica. Sería muy desfavorable que a policía ingresen personas que demuestren tener una inteligencia, como habíamos visto, lógico-matemática, una inteligencia visual, la que tienen los ingenieros, arquitectos, entre otras. Naturalista, también. Entonces, aquí vemos la influencia de la inteligencia en la actitud, en la satisfacción. Si yo, como les decía, soy una persona que me gusta más la matemática, lógica, me gusta más el arte, el diseño, me voy a frustrar si al final llego a trabajar como policía, donde necesariamente tengo que tener una buena inteligencia kinestésica. Esencial. Entonces, miren, aquí encontramos con evidencias reales la importancia de las inteligencias múltiples y de identificar qué inteligencia es pertinente a cierto cargo. Esto hablaba anteriormente, en lo que es la estabilidad emocional. Si un empleado no está satisfecho con otros aspectos de su vida, esto generalmente se va a reflejar en su trabajo. Aquí, observen. Las personas felices con su vida privada hablando, tienden a estar felices con su trabajo y viceversa. Aquí voy a tomar un ejemplo que extraje del libro de Psicología Organizacional de Amott, un gran psicólogo, y este señor nos habla de esto, de John Travolta. Este señor es un actor, quizá algunos de ustedes lo conocen, otros no. Este señor, muy famoso en la década de los 80-90. Este señor se caracterizó ante todo por interpretar películas donde él bailaba y bailaba muy bien, claro, para esas épocas. Pero aquí es el hecho. Este señor tenía empleos que literalmente eran aburridos, no tenían expectativas de crecimiento. En las películas trabajaba en tiendas de pintura o en una refinería, pero era feliz. ¿Por qué? Porque cuando no estaba en el trabajo se dedicaba a lo que le gustaba, que era bailar. Entonces, esa felicidad que encontraba en sus actividades de su vida privada, las reflejaba en sus trabajos, pese que estos sean trabajos donde uno no va a tener perspectivas de crecimiento. Entonces, este psicólogo
da un muy buen ejemplo a través de este actor de cómo la satisfacción en el ámbito privado puede influir en el ámbito laboral o viceversa. Bueno, hablamos ahora de las expectativas. Nos estamos adelantando a lo que vamos a ver ya en los siguientes temas, las teorías de motivación. Hay una que es la teoría de las expectativas. Bueno, en síntesis, cuando entro a trabajar a una empresa, en su caso de ustedes, entro a estudiar una carrera, tengo ciertas expectativas. En el caso de ustedes, voy a aprender esto, voy a aprender estos conocimientos teóricos, estas habilidades. Y en el caso de los trabajadores, uno entra a trabajar y dice, bueno, el salario no va a ser alto, pero voy a tener opción de ascender de puesto con el tiempo. Entonces, uno tiene esas expectativas. Lastimosamente, estas expectativas la mayoría de las veces se rompen. Existe discrepancia. ¿Por qué? Porque al final los empresarios no cumplen. No cumplen. Muchas veces te prometen, en las entrevistas pasa, sí, el trabajo es un trabajo donde si usted tiene un buen desempeño, tiene oportunidades de ascender. Pero al final no cumplen eso. Pasa. Entonces, esa discrepancia entre las expectativas y la realidad genera insatisfacción. Esto ya es culpa netamente de la empresa. Lógicamente, aquí podemos aunar que las tareas sean agradables. También parte mucho de la expectativa. Te prometen que la tarea o el trabajo va a ser ligero, no va a tener riesgo y al final es todo lo contrario. Te prometen, tenemos un buen clima laboral y al final uno ingresa a trabajar y se encuentra de que los compañeros continuamente tienen conflictos o que también tienen conflictos con mi persona. Entonces, miren, son aspectos que muchas veces los empresarios condicionan o modifican para que los mejores postulantes ingresen a esa empresa, pero al final no cumplen con aquello. Por eso aquí hablamos de la teoría de la discrepancia, la teoría de motivación. Claro que aquí hay que considerar lo siguiente. No, o lo que, y esto lo vamos a ver en los siguientes temas, lo que para un individuo puede ser valioso, no lo va a ser para el otro o para otro. Algunos individuos van a valorar más el logro, otros más valorarán lo que es el dinero, otros el estar en contacto social. No todos pueden ser medidos con la misma vara. No todos van a tener las mismas necesidades, deseos y expectativas. Para algunos, literalmente, la expectativa va a ser entrar a trabajar a un lugar donde me lleve bien con mis colegas, sea jovial, trato, se realicen muchas actividades. Para otros, la necesidad, la expectativa está en esto, el hecho de ascender hasta la cima de la empresa. En otros, simplemente el contar con seguridad laboral. Entonces, ese es otro problema de la teoría de la discrepancia. Lo que para unos puede ser bueno, no lo va a ser para los otros, y viceversa. Bien. Otro aspecto de por qué hay malas actitudes, por qué hay insatisfacción o viceversa. La teoría del aprendizaje social. Esto forma parte de la psicología recuerden ustedes, habíamos visto en el tema 1, la teoría social de la psicología. ¿Qué sucede?
Cuando estamos en sociedad, y sociedad puede abarcar varios conceptos, uno de ellos, el grupo o el equipo de trabajo. Si este equipo, es decir, sus miembros, muestra altos niveles de motivación y satisfacción, van a contagiar en mi persona esos niveles. Es decir, si los veo felices, contentos, yo también me voy a poner feliz. Contrariamente, si las personas de mi equipo o grupo de trabajo, de esa pequeña sociedad, van a estar tristes o enojados, ¿qué va a pasar con mi persona? Generalmente, no siempre, me voy a contagiar de esa actitud. Entonces, muy importante en este caso el estudiar la influencia de los compañeros en un trabajo, de los compañeros en la universidad, en un individuo. Ya les había hablado de esto en temas anteriores. Vemos ahora otra teoría que vamos a ver en el tema de motivación, la teoría de la equidad y justicia. Muy importante para regular la actitud y satisfacción. Si me esfuerzo bastante, pero pese a ello no recibo un reconocimiento, puede estar expresado en una plaqueta, un certificado, un memorándum, un aumento o un bono. ¿Qué va a pasar? Se va a quebrar esto. La equidad. Me esfuerzo más, pero no recibo más. Lo mismo va a pasar si hago una comparación con mis colegas. ¿Qué sucede? Tenemos colegas, todos el mismo trabajo, somos asesores de crédito. Sucede que yo he logrado y he sobrepasado las metas de crédito, de cartera. Pero a mi compañero que apenas ha llegado le dan un reconocimiento. ¿Cómo me voy a sentir? Obviamente frustrado. No se va a cumplir la teoría de la equidad, es decir que mientras más me esfuerce, mayor será mi recompensa. No se va a cumplir aquello. Y a partir de esto, del incumplimiento de esta teoría, se va a generar ¿qué? Una mala actitud. Es lógico. Si me esfuerzo tanto y le dan el premio a un colega que no lo merece, bueno, ¿para qué esforzarme? Voy a tener esa actitud. Voy a estar insatisfecho con ese trabajo. Aunque también aquí es necesario hacer entender a los trabajadores la situación particular de cada uno de sus colegas. Muy importante. Aquí tengo un ejemplo. Miren. Dos estudiantes con la misma capacidad reciben la misma calificación en un examen. Uno de ellos sabe que estudió 10 horas para el examen, pero nunca vio al otro alumno en la biblioteca. Pues tiene esa percepción ese estudiante. Quizás sienta que las calificaciones son injustas porque él estudió mucho, pero recibió la misma calificación que el otro alumno, a quien nunca vio estudiar. Lo que les decía. Esa es la percepción que un individuo tiene. Pero no está considerando la situación real que pasa el otro individuo. Desde luego, aquí hablando del otro individuo, este pudo haber estudiado 20 horas mientras trabajaba, pero el primero no sabe eso. Entonces aquí vemos el problema derivado de la teoría de la equidad y justicia. La percepción. Vamos a ver justamente la percepción en otro tema y cómo ocasiona conflictos. ¿Qué tan increíble es la influencia de una mala percepción como la que vemos aquí? Es una mala percepción. Es decir, no hay empatía, no nos ponemos en el lugar del otro. ¿Y qué genera? Conflictos,
mala actitud, insatisfacción. Y lo mismo sucede en el ámbito académico. Podemos encontrar esta situación en un ámbito académico real, en nuestra situación, en nuestra universidad. Entonces, miren, qué importante es conocer los temas que tratamos. Bien. Tenemos luego la teoría de la satisfacción intrínseca y de las características del puesto. Esto se vincula mucho con cómo esté diseñado un trabajo. Lo que quiere decir que no sea mecánico, y si es mecánico, cómo se vuelve esa tarea mecánica en dinámica. Miren, aquí les doy el ejemplo en lo que hacen en el Banco Unión. La rotación. Ante todo eso vemos en los cajeros. Trabajo de cajero es mecánico. Obviamente a un principio es complicado adaptarse, pero es mecánico. ¿Qué hacen en este banco? Y eso sí considero una muy buena técnica. Rotación. En Potosí tenemos 4 agencias. En la ciudad, rotan. 3 meses están en una agencia, 3 meses en otra, 3 meses en otra. ¿Por qué? Para que el trabajo no sea mecánico. Obviamente, algunos recibirán bien esto, otros lo van a recibir de manera negativa. Claramente aquí lo establece. Lo que hace agradable una tarea varía de un individuo a otro. Entonces, justamente vemos aquí ese hecho. Pero es un intento para que el trabajo no sea mecánico y repetitivo. Bien, entonces, hemos visto todos los factores que posiblemente pueden afectar en la actitud y en la satisfacción laboral. No uno va a afectar, sino todo ese conjunto. Por eso es necesario conocerlos, para que cuando seamos gestores de empresas, hablando de ustedes, veamos, hay una culpa, si se podría decir, por parte de la empresa, no pagamos buenos sueldos, no hay prestaciones, pero también hay que evaluar la percepción, la personalidad del individuo, del trabajador. Bueno, ingresamos a lo que es la medición de la satisfacción laboral. Al igual que la actitud, es posible medir esta satisfacción. Solo que aquí necesariamente se aplican cuestionarios. A diferencia de la actitud para medir la satisfacción, necesariamente se emplean cuestionarios o entrevistas, otra técnica de investigación. Lógicamente, como son varios los trabajadores, muchas veces cuesta encarar entrevistas, entonces se opta más por cuestionarios. Les voy a presentar a continuación algunos cuestionarios que justamente permiten medir la satisfacción laboral. Vamos a detallar mejor estos cuestionarios la siguiente clase y ya vamos a ingresar luego a los efectos negativos que implica tener trabajadores con mala actitud y baja satisfacción laboral. Entonces, vamos a quedar aquí. No sé si hay alguna consulta respecto a lo que se ha avanzado el día de hoy. Bueno, van a disculpar, ha sido mucho más énfasis teórico en esta clase. Lo hago porque estamos retrasados, como les decía. Entonces, ya el día lunes, si podemos acabar el tema, ya voy a ver la necesidad de
como les decía, diseñar algunos cuestionarios o explicarles cómo diseñar algunos cuestionarios, guías que nos permitan medir las actitudes y la satisfacción laboral de los empleados. Bueno, como no hay consultas, me estuviera despidiendo hasta la clase del día lunes, señoritas jóvenes. Hasta luego.